las mujeres cineastas son las que tienen la batuta y que es totalmente atípico en el resto del mundo, ¿verdad? No tenemos cuotas de pantalla, un poco dependemos siempre de la buena voluntad de los distribuidores de cine. ¿Qué son cuotas de pantalla? En otros países, por ejemplo, existe un porcentaje de contenidos nacionales que se tienen que pasar en los cines. ¿Cuánto ocuparía uno para hacer una película? Una película por ahí andará como entre el millón y los $2 millones. Nosotros estamos haciendo cine con $100,000. Sí, tenemos una quinta parte de los recursos. 11 millones de dólares de inversión fílmica recibió el país en el 2024. Muchos de esos datos tienen que ver con series que vienen a ser filmadas acá, que es Costa Rica como locación y no Costa Rica como productor de contenido. La venida de esas series habla de que tiene unas condiciones que son propicias para generar audiovisual. Para que Costa Rica pudiera producir contenido necesitaría dinero. A la gente le parece que es mucho dinero, pero en realidad el cine es bien caro. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Soy su anfitriona Maggie Salas. Hoy tenemos que hablar sobre cine, participación social y cultura. Y para esa interesante conversación nos acompaña Patricia Velázquez. Bienvenida, Patricia. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Maggie, y también saludar a quienes nos están viendo o escuchando, según sea el caso. Patricia es cineasta, productora y guionista, pero además es la primera directora artística de la 13ª edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine. Contanos un poco cómo ha sido el proceso de asumir esta dirección del Festival de Cine de Costa Rica. Bueno, siempre es un proceso que lleva muchos retos, ¿verdad? Pero también me genera como muchísima alegría. Es un festival el cual he producido en distintas oportunidades, al cual le tengo muchísimo cariño y creo que, digamos, hay como una, por decirlo así, como una experiencia acumulada que ahora permite como hacer otras cosas, ¿verdad? Como repensar y evaluar ediciones anteriores y ver cómo mejorarla, cómo fortalecer el festival con presupuestos más pequeños, ¿verdad? Que ese siempre es como el gran reto en cultura. Claro, vos además, bueno, Patricia tiene una formación en psicología y una maestría en comunicación también de la Universidad de Costa Rica. Y me contabas que te gustan las caminatas en la montaña. Sí, es como, bueno, ya no tengo tanto tiempo de hacerlo, pero cada vez que puedo, sí, procuro ir a la montaña. Ojalá que tenga como un río cerca o alguna poza o así. Es algo como que disfruto muchísimo. Es un buen país para hacer eso. ¿Cuál fue la última montaña que visitaste? A ver, o sea, bueno, hice hace poquito la cruz, bueno, no tan poquito, pero la cruz de la Juelita y luego también Prusia y creo que en realidad la última fue en San Ramón. Sí. Sí, no hay que viajar tanto, es una suerte eso en Costa Rica. Uno puede moverse y dentro de zonas incluso periurbanas hay bastante verde que ver, bastante verde que ver. ¿Por qué es importante que exista cine, que Costa Rica produzca cine? Pues en realidad hay múltiples razones. Pensaría que en principio por un tema de identidad, ¿verdad? El cine es un medio de comunicación que de alguna forma nos acerca a las realidades políticas, sociales, culturales de los países, ¿verdad? Y no es casual que los países que tienen cinematografías más fuertes son tal vez los que han incidido más como a nivel cultural en otros, ¿verdad? Entonces, desde ahí, para mí es súper importante también por un tema de identidad y también por un tema de reconocernos también en la pantalla, de entendernos, ¿verdad? De entender un momento histórico. O sea, tal vez
ahora no lo estamos dimensionando, pero si pensamos en obras que se hicieron en el siglo pasado, sobre todo en, no sé, en los años 40, 50, también podemos entender el lugar del cual venimos, ¿verdad? Como los valores, las costumbres, no sé, la forma de pensamiento, el tipo de historias que se contaban. Sí, ese espejo un poco del que habla en algunos textos María Lourdes Cortés. Y no nos damos cuenta, pero realmente hay otros lugares, otros países con los que sentimos una familiaridad, una cercanía, aunque nunca los hayamos visitado y tienen que ver con esa presencia de la que vos hablas dentro de la cinematografía a nivel internacional. Costa Rica no necesariamente ha tenido una producción cinematográfica tan vasta como la que tienen otros países dentro de América Latina, por ejemplo, un Colombia, un Brasil, una Argentina, ¿no? Sí, y eso está estrictamente relacionado con la inversión estatal que se ha hecho en esos países, ¿verdad? Si pensamos también en un país como México, ¿verdad? Que tuvo em, un apoyo estatal muy fuerte, por lo menos como de los años 40 hasta los 70, con una cinematografía muy sólida, incluso hasta con un Star System, ¿verdad? Que tenía como sus estrellas que eran conocidas en toda Latinoamérica. Era un país que generaba muchísimos ingresos a partir del cine. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este año, bueno, ahí voy a decir algo que tal vez no debería decir todavía, pero parte de la selección de películas centroamericanas, la mayor cantidad son de Panamá y República Dominicana. Y eso no es casual porque son países que tienen una ley de cine muy fuerte y que además tienen fondos para incentivar esa producción. Entonces, se está viendo como una mejora en la calidad de esas películas, mayor cantidad de producción y una mayor proyección internacional de estos dos países, ¿verdad? Como por poner un Claro, ejemplo. la inversión se nota. Conversemos un poquitito sobre el Festival Internacional de Cine. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el proceso? ¿Los países postulan? ¿Cómo se escoge qué se va a ver dentro del Festival de Cine? Sí, el festival tiene una convocatoria abierta que es específicamente para Centroamérica y el Caribe hispanoparlante. A mí me gustaría que en futuras ediciones incluyamos también el Caribe angloparlante. Em, y lo mismo, o sea, esto tanto para largometrajes como para cortometrajes. Luego hay una serie de secciones que se presentan que tienen que ver con cinematografías internacionales, ¿verdad? Esas se seleccionan, digamos, nosotros pedimos contenidos a las distribuidoras, revisamos otros festivales de cine que tienen como relevancia, vemos qué películas han ganado premios, qué películas pueden ser interesantes por la temática y a partir de ahí empezamos como a hacer el visionado y la curaduría de las películas que van a formar parte. Y a partir de eso se configura. ¿Cuándo es el próximo Festival de Cine? Empieza el 19 de junio, es del 19 al 29, son 10 días que vamos a tener 64 películas de todo el mundo. Más de la mitad de las películas son dirigidas por mujeres y además tenemos películas de distintos lugares del mundo. Está como muy centrado en películas también que vienen desde la periferia o de lo que llaman la periferia y con temas muy fuertes, muy potentes. Y creo que hay un énfasis, digamos, no solo en el hecho de que yo esté como directora del festival y que las curadoras sean mujeres, pero hay un énfasis muy fuerte en la curaduría, en tema de género y en cómo son abordadas las películas. ¿Cómo influye este tema? Digamos, tal vez explicar un poquitito cuál es la importancia de tener una directora y una curaduría de mujeres. ¿Qué diferencia hace eso en el proceso de selección de las películas o en la mirada en general sobre este festival? Bueno, hemos procurado sobre todo hacer un balance como entre películas que tengan como un alto valor artístico, pero también que sean películas que puedan ser atractivas para un público más grande, ¿verdad? Algo que ha pasado con el festival es que de pronto ha sido un poquito un festival para cinéfilos. Ahora quisiéramos que sea como un festival más abierto al público, pero me parece
que el hecho de que seamos 3 mujeres haciendo la curaduría también creo que hay temas que podemos analizar desde otra óptica y podemos entender que hay películas que aunque formalmente sean buenas o interesantes, son misóginas también. Y entonces, Claro, las visiones que esas películas tienen sobre las mujeres, sobre su rol en el mundo, etcétera, son muy, como muy peyorativas hacia las mujeres. sí, y luego no solo hacia las mujeres, ¿verdad? También nos hemos encontrado con películas que incluso han tenido como un gran recorrido internacional, pero que de pronto son xenófobas o son como prácticamente racistas o así. Entonces sí hemos sido como muy cuidadosas en, en tener una selección que, bueno, que además tiene un alto contenido político, pero que además son películas críticas, son películas que se salen un poco de lo que estamos viendo en el mainstream, ¿verdad? En las salas de cine todo el tiempo. ¿Verdad? Claro, porque Perdón, que de alguna forma también hemos normalizado esa mirada que hay hacia las mujeres, sí. ¿verdad? No, y esto que decís es central porque cuando hablamos del espejo que nos hace, pues en una misma sociedad conviven diferentes culturas, diferentes miradas, diferentes formas de estar en el mundo. Y a veces nos acostumbramos a que sea solo la hegemónica, la principal, la que se despliega. Y el cine también puede tener este papel en enseñarnos, como bien decías, desde los márgenes o desde los diferentes resquicios, cómo es que están experimentando el mundo también otras poblaciones que no son únicamente pues los hombres o las clases adineradas o las personas que están en una posición de mayor privilegio. Sí, así es, tal cual. Para este año, dentro de las grandes sorpresas que tenemos, tenemos una muestra de cine contemporáneo español, gracias a una alianza que hicimos con el Festival de Cine de Mujeres de Madrid. Entonces, tenemos 6 películas con directoras españolas, nos va a acompañar una de ellas y son películas realmente muy potentes que cuestionan, por ejemplo, la maternidad, que cuestionan los roles de cuidado. em, es una selección interesante. Tenemos luego otra sección año 13 que tiene que ver con cine de género, cine de terror, cine fantástico. Ahí en particular hay una animación que les recomiendo totalmente que se llama Lesbian Space Princess Ok. y es súper divertida, súper cómica, así que si pueden darse la vuelta, está muy interesante. Luego tenemos una sección pequeñita que se llama Invasión Beat, que es una sección que tiene que ver con la música, cine y música. Luego Bordes, que es como nuestra sección más política y más experimental también. Luego Diálogos Atemporales, que son películas que no son películas recientes, porque casi todas las películas que pasamos en el festival son del 2024 o 2025, pero esta sección en particular tenemos películas de 1980, de otros Y amplía años. el espectro de tiempo aquí. Sí, que son películas que por su temática son relevantes como de seguir conversando y hablando de estos temas. ¿A dónde se van a presentar las películas? Sí, nuestras sedes principales son el Cine Magali, el Centro de Cine, la Sala Gómez Miralles, pero también vamos a tener proyecciones al aire libre en el anfiteatro del CENAC. Ah, súper. Vamos a tener la clausura en el Teatro Nacional y aparte estamos haciendo una muestra centroamericana de videoarte que se va a estar presentando en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en Teorética, en Satisfactory, de cerca, Galería 01, la Alianza Francesa y Abra Espacio. Sí, entonces va a haber cine y actividades relacionadas con el Festival de Cine en diferentes espacios. Vos mencionabas ahora el tema de que hay bastante producción que va a venir de Panamá y de República Dominicana. ¿Cuáles son los principales retos que se enfrenta Costa Rica para crear cine? Sí, perdón, también en el Centro Cultural de España, muy importante, otra de las sedes. Sí, bueno, retos hay muchísimos. En principio,
que, bueno, aunque se acaba de aprobar una ley de cine, ley de audiovisual, esa ley está como más enfocada en el fortalecimiento del centro de cine, lo cual es muy positivo Ujú, ujú. para el sector, pero también hay como ciertas dificultades que todavía estamos enfrentando, ¿verdad? No tenemos cuotas de pantalla, un poco dependemos siempre de la buena voluntad de los distribuidores de cine. Y tal vez para explicar un poquitito aquí a quienes nos escuchan, ¿qué son cuotas de pantalla? En otros países, por ejemplo, Francia, México es otro que todavía mantiene cuota de pantalla, existe un porcentaje establecido por ley de contenidos nacionales que se tienen que pasar en los cines. Acá existía o existe todavía una ley, pero que nunca se ha puesto en práctica, o por lo menos no recientemente, donde se supone que los contenidos televisivos y radiofónicos y tal, tiene que haber un porcentaje que sea nacionales. Eso no se pone tanto en práctica porque además existe una sanción para los canales que no lo hagan, pero como que nunca se actualizó. Entonces es una sanción Sí, absurda. es Ajá, nominal y el monto que se paga en lugar de verse, digamos, como en otras ocasiones, que se dice, bueno, es un porcentaje del salario mínimo, en este caso, digamos, se dice un monto fijo y como ese monto se fijó hace tantos años, ya para este momento, para una televisora o para una estación, pues son pesetas, ¿verdad? claro. Entonces, en el caso del cine, cuando se presenta una película en las salas, normalmente es como una película que puede estar una semana. ¿Verdad? Hay películas que dependiendo de la cantidad de público que llegue, La dejan o la quitan. exacto, pero casi siempre como que el boca a boca no sucede inmediatamente. Ujú. Entonces, el tener por lo menos unas 2 semanas de exhibición de una película ya permite, ¿verdad? Que sea, no voy a decir sostenible, pero por lo menos Que se que. difunda un poco, que haya más emoción en torno al tema. Exacto, exacto. Eso por un lado. Por otro lado, un tema importantísimo es el tema de incentivos fiscales, o sea, como buscar de qué manera las empresas pueden ser exoneradas de impuestos en la medida en que apoyen proyectos cinematográficos. ¿Cómo funciona actualmente eso y cómo es diferente a lo que hacen, por ejemplo, Panamá o República Dominicana? O sea, en este momento con lo que contamos es con un fondo que se llama el Fauno, que es un fondo, digamos que tiene como unas categorías en las que se puede concursar, animación, documental, ficción, y eso como en formato de largometraje y seriado. Los montos que tiene el fondo son muy pequeños. A ver, lo que pasa es que uno habla como de montos en cine y a la gente le parece que es mucho dinero, pero en realidad el cine es bien caro. Entonces, son como 50 millones de colones, más o menos, digamos, según categoría, pero eso es muy poco dinero realmente para poder hacer una película. ¿Cuánto ocuparía uno para hacer una película? Eso depende mucho del tipo de película, dónde es grabada, qué actores están, cuántos países de coproducción hay, etcétera. Pero digamos, como para que tengan una idea, una película latinoamericana, sí, digamos, independiente, por ahí andará como entre el millón y los 2 millones de dólares, ¿verdad? Entonces estamos hablando que nosotros estamos haciendo cine con $100,000. Y el público obviamente espera una película con los mismos estándares que la película de 2 millones de dólares o de 20 o las que ven en Hollywood, ¿verdad? O Sí, sea, tenemos una quinta parte de los recursos, si acaso, una quinta parte de los recursos y se pide pues la misma calidad, ¿no? exacto, exacto. Y por otro lado está el programa Ibermedia que permite la posibilidad de coproducción. Entonces ahí también los montos varían dependiendo también como de la situación política de los países, porque son países que cada país da un aporte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Argentina, que era un país que aportaba mucho al fondo, Sí, en estos momentos.
imposible, ¿verdad? Y Claro. así hay varios países que están, Venezuela está como en la misma situación, Nicaragua también, o sea, como hay varios países que son miembros de Ibermedia, pero o no están pagando la cuota o están pagando mucho menos. Entonces, eso incide también en la cantidad de apoyos que se dan por país. Claro. Costa Rica ha venido moviéndose un poco más en el ámbito como de series y otro tipo de producción. Por ahí leí el dato de 11 millones de dólares de inversión fílmica recibió el país en el 2024. Sí, ahí lo que hay que hacer la diferencia es que, o sea, muchos de esos datos tienen que ver con series que vienen a ser filmadas acá, Ajá, que no, es Costa ujú, Rica como locación y no necesariamente Costa Rica como productor de contenido, claro. ¿verdad? Ahora, eso también está muy bien en el sentido de que genera una, bueno, además de que genera ingresos al país, ¿verdad? Por no sé, logística, hoteles, ¿verdad? Etcétera, también genera como una serie de trabajo para mucha gente del gremio, ¿verdad? Sobre todo en puestos más Ujú. técnicos. Que eso es importante de visibilizar, porque a veces pensamos, bueno, no, un presupuesto tan grande del que estamos hablando, ¿verdad? 500 millones de colones y todo esto, ¿a dónde queda? Bueno, lo que pasa es que justamente el crew de producción y de montaje, etcétera, de una película es una cosa enorme. Y aquí, cuando al país, digamos, se habla de que le entran esta cantidad de millones, hay mucho de ese dinero que se queda localmente, que no es la casa productora, sino que es hospedajes, transporte, alimentación, vestuario, también edición, postproducción, ¿verdad? Hay mucho que se puede quedar localmente en el proceso de desarrollar una película. Yo creo que además también la venida de esas series habla de que Costa Rica tiene unas condiciones que son propicias para generar audiovisual. Sí, exactamente. Y en ese sentido, bueno, la Comisión Fílmica ya desde hace varios años ha venido como trabajando en esto. Desde el año pasado, Marisela Zamora es la coordinadora o directora de la Comisión Fílmica y ella está haciendo un trabajo espectacular también como fortaleciendo esa parte y también promoviendo la venta de contenido, la exhibición. Digamos, recientemente hizo una alianza con la plataforma Filming, ¿verdad? Y ahora en el Festival de Cannes están presentando una sección de Costa Rica dentro de la plataforma Filming, donde hay un catálogo de películas, que se hizo una curaduría y tal. Todo eso obviamente funciona y hace que el país pueda tener como más posibilidades, ¿verdad? Entonces, digamos, en estos momentos que estamos como en crisis económica y tal, el tener personas estratégicas en esos puestos hace una gran Sí, contribuye, diferencia. contribuye mucho. Sí, sí, sí. Pero efectivamente, como vos bien decías, ahí estamos hablando de la atracción de cosas que se filman acá, pero no es Costa Rica produciendo contenido. Para que Costa Rica pudiera producir contenido necesitaría mejor, o sea, dinero, necesitaría recursos invertidos en poder contar con el país con las condiciones. Hay otros países donde un porcentaje de las entradas del cine comercial se destinan a alimentar algunos de estos fondos. No sé si acá se ha conversado sobre algunas otras fuentes, aparte de las exenciones fiscales, que pudieran contribuir a generarle ingresos pues, al Ministerio de Cultura y a las diferentes dependencias para poder inyectárselas a cine. Sí, esa ha sido como una discusión desde hace varios años. Digo, se ha hablado como del porcentaje de la taquilla del cine, se ha hablado como porcentaje del monto que cobran las cableras, o sea, se ha hablado como de varias posibilidades, pero siempre ha sido como un tema polémico porque nadie quiere que le pellizquen plata, Claro, claro. ¿verdad? Tal vez uno de los logros que hemos tenido, y aquí hablo como desde la Unión de Directoras de Cine, es que cuando se presentó, hay un proyecto de ley que se aprobó eh, sobre estas empresas que están viniendo a grabar, ¿verdad? Que se les exonera del IVA, ¿verdad? Si cumplen como una serie de requisitos. Entonces, uno de los logros que tuvimos fue que un 1% de ese dinero no se le devuelve a la empresa, sino que va hacia el fondo el fauno del centro de cine. Entonces, de esa manera,
se garantiza que el fondo siempre tenga recursos y que no siempre dependa, ¿verdad? Un poco como de la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa, sino que siga existiendo y cada vez sea como más grande. Ha tomado un tiempo hacer el reglamento, pero ya está y entiendo que ya este año ya empiezan a ingresar por primera vez esos fondos. ¿Y es Entonces, este el único cuello de botella? ¿De dónde proviene, por ejemplo, la formación en cine en Costa Rica? ¿Cómo puede una persona que tenga interés convertirse en cineasta? sí, bueno, en este momento hay varias universidades que están dando la carrera. Digamos, la primera fue la Universidad Veritas, pero luego la Universidad de Costa Rica tiene como una especialidad en producción audiovisual, también la ULatina, la ULACIT. Hay distintas O sea, universidades. sí hay una Sí, oferta formativa. sí, sí, sí lo hay. Cada vez hay personal más capacitado también. Otra cosa que ha cambiado y que tiene que ver con esto, con la formación, es que las películas ya han alcanzado como un, ¿cómo decirlo? Como un mínimo técnico internacional. O sea, las películas además en Costa Rica, aunque se produce muy poco, tienen como mucha difusión Mm. a nivel, sobre todo a nivel de circuitos de festivales internacionales y en ese sentido, bueno, hay que decirlo tal cual, las mujeres cineastas son las que tienen la batuta, sin lugar a dudas, las que están sobresaliendo más en los festivales, están eh, ganando los premios, ¿verdad? Hay una efervescencia en la producción de cine de directoras mujeres que son autoras además y que es totalmente atípico en el resto del mundo. O ¿Y sea, por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué crees vos, digamos, qué factores están contribuyendo a que pueda haber un liderazgo femenino? Porque históricamente, digamos, ha sido un gremio muy dominado por los hombres. yo es algo como que he analizado durante mucho tiempo. No tengo la respuesta, pero creo que el país de por sí tiene unas condiciones que hace que haya muchas artistas de Mm. distintas áreas mujeres y que tiene que ver con figuras enormes que hubo en los años 60, 70, ¿verdad? O sea, si hablamos, no sé, de una Mireya Barbosa, de una Elena Gutiérrez, de una Carmen Naranjo, una Quitico Moreno, o sea, que son mujeres que abrieron Camino, muchas sí. Ujú. posibilidades para las demás, ¿verdad? Entonces, eh, creo que tiene que ver con eso y creo que tiene que ver también con un sistema educativo muy fuerte, sobre todo en los setentas. Bueno, que ya luego se ha ido como deteriorando un poco, pero sobre todo como con una visión, eh, sí, como democrática, tal vez. Ahora, no quiero decir con esto tampoco que sea como todo un paseo por el parque para nosotras, ¿verdad? Claro. O sea, sí, la producción audiovisual, el cine tiene un montón de retos para las mujeres que van desde el acoso sexual, el acoso laboral, ¿verdad? El- a mí, por ejemplo, algo que me llama la atención es que aunque las mujeres son las que tienen como más películas premiadas y con mayor exposición internacional, es como que no necesariamente es a las que se les da más exposición en prensa. Claro, y bueno, está también el tema de los recursos, porque es que realmente cuando se piensa en cine, pues está la vertiente artística, etcétera, pero también está el enfoque del cine como una industria que produce trabajo, que genera pues algún monto de riqueza para distribuir entre las personas que puedan participar de diferentes maneras, pero con un sector con recursos tan limitados como el costarricense, ¿verdad? Están viendo las directoras la posibilidad de acceder a mejores recursos a partir de poder participar en esas premiaciones o en esta exposición internacional. Pues sí, lo que se está procurando sobre todo es buscar atraer inversión de otros países, Claro. ¿verdad? Porque en el país tampoco existe tanto esa cultura, sobre todo como a nivel de inversión privada. Mm.
no hay como, o sea, fondos hay, lo que creo es que no hay tanto esa cultura como de, Como de invertir en cine. exacto. Por otro lado, ahora que mencionas como el tema de recursos y trabajo, también algo que logramos desde la Unión de Directoras de Cine es que el Fondo El Fauno, como parte de su reglamento, tenga establecido que la mitad de las cabezas de equipo sean mujeres, ¿verdad? Porque también pasaba que, bueno, de pronto había un proyecto liderado por una mujer, pero Todo todo. el staff eran hombres. Exacto, Ujú. exacto, ¿verdad? También por un tema como de prejuicios, ¿verdad? Como que en algún momento se pensaba, bueno, es que cosas como muy, muy técnicas solo la pueden hacer hombres. O un director de foto tiene que ser hombre. O un montajista tiene que ser hombre, ¿verdad? Sí, el propio gremio ha tenido que luchar contra muchos de los estereotipos en torno a quiénes pueden hacer qué profesiones. Exacto. Y cuando eso se puso sobre la mesa, mucha gente, bueno, muchos colegas, hombres, como que cuestionaban la cuestión, decían, no, pero es que no hay tantas mujeres, o no, porque nos tienen que imponer tal cosa. Pero lo cierto es que ha servido y ha funcionado para que más mujeres tengan trabajo. Por supuesto, por supuesto. No, y Costa Rica es un país que evidencia el efecto tan positivo que puede tener el uso de cuotas para poder garantizar. O sea, si hay garantía de espacios, se encuentran mujeres capacitadas, capaces, con grandes visiones de liderazgo, con grandes características que pueden desempeñar esos puestos. Esto es algo que nos ocurre también en la política. Si Costa Rica no hubiera colocado cuotas de participación, bueno, seguimos estando atrás, ¿verdad? Seguimos no teniendo la misma cantidad de mujeres al frente de alcaldías y etcétera, pero esta es una de las asambleas legislativas, por ejemplo, que tiene más participación de mujeres. Y yo quería ahí preguntarte por una iniciativa muy interesante que vos tuviste, que se llamó Pati Alcaldesa. Sí, bueno, eso fue una performance que hicimos un grupo de personas con el Centro Cultural de España. Ujú. Básicamente, bueno, era la postulación de una candidata ficticia que partía de ideas y proyectos em, que venían de distintos sectores profesionales de la población. ¿Y por qué decidieron crear este personaje de Pati Alcaldesa? A ver, bueno, en primer lugar porque venían las elecciones municipales, porque además, bueno, tuvimos como 30 años al mismo alcalde, Ujú. ¿verdad? Y por otro lado, sobre todo porque sentíamos como que, bueno, y sigue ocurriendo, hay una gran apatía en la población con respecto a las elecciones. Ya de por sí sucede con las elecciones nacionales, pero con las elecciones municipales esto Peor. es peor, no va nadie, ¿verdad? Y como que de alguna manera la gente siempre se queja y se queja y se queja, pero tampoco están como, o no están dispuestos o no están conscientes que pueden ser parte del cambio, ¿verdad? No únicamente esperar a que alguien resuelva la cuestión. Entonces, ahí sí nos reunimos un grupo como de 20 personas que además recopilamos como una serie de propuestas que van desde la necesidad de un transporte público más eficiente, ecológico, sin emisión de gases, hasta, bueno, qué pasa con las personas en condición de calle. Sí, propuestas para mejorar la ciudad y la experiencia de Exacto, las personas de la ciudad. exactamente. Y es interesante porque las personas durante época electoral están poniendo mucho más atención a contenidos relacionados con lo electoral, ¿verdad? Entonces es un poco como montarse en el tren, ¿verdad? De lo que está sucediendo, de donde está la atención de la mayor parte de la población, para buscar colocar discusiones que tal vez son difíciles de colocar en otro momento. Sí, lo otro que vimos, y bueno, hicimos como una serie de debates también con los candidatos reales, es que
en general la política es abordada como un concurso de simpatía, Mm, casi, ¿verdad? totalmente, totalmente. Y es como que nada más los candidatos están diciendo las cosas que quieren decir o sea, que quiere escuchar la gente o que creen que quiere escuchar la gente o empiezan como a tratar como ciertos temas que realmente no están en agenda, que son nada más como para generar algún tipo de escándalo o polémica, No, y eso que ¿verdad? vos decís es central, porque si en algo no se basan los procesos electorales, lamentablemente, es en cuál es la oferta de contenidos, qué es lo que está proponiendo esta candidatura. Yo creo que si a las personas se les pregunta, difícilmente podrían nombrar siquiera una, ya mucho menos dos o tres de las propuestas concretas que lleva ese candidato por el que están planeando votar. Claro, y que además son como propuestas vacías, ¿verdad? Porque para mí es fácil o para cualquiera decir, bueno, yo voy a acabar con la pobreza, voy a acabar con la violencia, voy a Claro, pero acabar con la ¿cómo? corrupción. ¿Cómo? Ajá, exacto. Ahí está la cuestión. Entonces, bueno, un poco el lema que teníamos en esa candidatura era, bueno, no me puedes votar, pero me puedes copiar. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, un poco, bueno, compartimos además el plan de gobierno con todos los partidos políticos que estaban en ese momento postulando a la alcaldía de San José y bueno, todo el mundo muy receptivo, no sé la verdad si, si van a implementar algo, pero por lo menos ahí están como esos insumos, ¿verdad? Sí, hubo anuencia como a discutir el tema y a colocar propuestas concretas sobre la mesa. También yo pienso que ayudar a ese imaginario, a que la gente también pueda imaginarse a una alcaldesa, que es parte del trabajo em, que hay que continuar haciendo, porque cuando vemos las posiciones de liderazgo, bueno, hubo que cambiar la legislación y todo para limitar la reelección, porque dejados a la libre continúan reeligiéndose indefinidamente. Yo siempre digo que Johnny era alcalde antes de que el puesto de que la alcaldía existiera, porque él era ejecutivo municipal antes de ser alcalde. Y entonces, como se reeligen como muy continuamente, nos encontramos con muchas mujeres en pues puestos de vicealcaldías donde no necesariamente tienen todas las potestades de hacer. Entonces, ese trabajo que tiene el cine de ayudarnos a imaginarnos una persona. Alguna gente plantea que en Estados Unidos algo de este trabajo se ha hecho con el tema de imaginarse un presidente negro, ¿verdad? De romper estos estereotipos de quién puede ocupar ese cargo. Sí, sí, totalmente. Bueno, curiosamente ahora que hablas de ese alcalde, el Partido de Liberación fue el único que no participó de ninguna de las actividades ni tuvo tampoco como ningún interés Mm. en este tipo de propuestas. ¿Qué digo? Habla un poco también como... Claro, claro. Y yo menciono esta iniciativa porque a veces cuando pensamos en cine, se piensa únicamente como en la función de entretenimiento del cine, pero hay todo un potencial que tiene que ver con la participación social y con otros elementos culturales de construcción de imaginarios, de transformación social desde el cine, ¿verdad? Por la potencialidad que tiene el cine de enganchar con elementos más allá afectivos de las personas, ¿verdad? Con otro tipo de lógica, ¿verdad? Sí, totalmente. Y creo que ahí es como muy interesante también de nuevo, el trabajo que están haciendo las mujeres cineastas, ¿verdad? Que están tocando temas como más profundos, tal vez, ¿verdad? O sea, temas políticos, temas sociales, temas de la situación de las mujeres, ¿verdad? De los distintos tipos de violencia o bueno, microviolencias, un decir. Pero sí, de violencia simbólica o así. Creo que ahí hay o sea, hay un montón de películas que, o sea, sirven, no sé si necesariamente como para que la gente cambie, pero sí por lo menos para generar espacios de reflexión y de pensamiento y bueno, y también como plantearse, o sea, quiénes somos, qué tipo de sociedad queremos ser, ¿verdad? Claro, porque es que realmente, a ver, cuando uno habla de procesos de socialización, ¿verdad? Que quiere decir cómo crecemos, cómo aprendemos a ser quienes somos, cómo aprendemos a ser hombres, a ser mujeres, a ser personas no binarias, cómo aprendemos
hacer en el mundo, eso también está alimentado por qué es lo que consumimos en términos audiovisuales, cuáles son esas imágenes que nos refleja pues la prensa, la televisión y también el cine. Y si esas imágenes están todas construidas desde afuera y desde un conjunto muy pequeño de visiones, pues es que realmente quedamos con pocas posibilidades de nutrir esa construcción identitaria de la enorme diversidad que habita el país. Siempre lo que hablamos es que no es un tema de forzar el ingreso de otras visiones, sino de reconocer esa diversidad y esa complejidad que ya existe allá afuera socialmente. Sí, totalmente. Y yo creo que, sin ponerme muy apocalíptica, pero tal vez como de las cosas más complejas, ¿verdad? Que han traído las redes sociales es un poco la homogeneización de las personas, Claro. ¿verdad? Un poco todos nos estamos volviendo iguales y nuestra forma de mirar se está volviendo igual. Incluso, no sé, si uno piensa en las fotografías que la gente publica en redes, todas se parecen, ¿verdad? Es Hay un como, efecto además de cámara de eco, ¿verdad? exacto, exacto. Es como que de alguna forma nos estamos volviendo como este libro 1984, ¿verdad? Digo, sin querer ponerme muy dramática, pero creo que en ese sentido es muy valioso proteger y fomentar las expresiones culturales propias, ¿verdad? Que obviamente van a estar atravesadas por una transculturalización, lo que sea, pero todavía como igual es importante seguir hablando de las cosas que nos pasan a nosotros. No, y esta es una discusión que se ha tenido desde algunos sectores un poco más con respecto a la publicidad, ¿verdad? Con todo este tema de las imágenes muy, muy tradicionales de mujeres, amas de casa, hombres que salen a trabajar en una sociedad donde sabemos que la participación económica de las mujeres es altísima y que hay una distribución un poco más diferente en estos momentos de la organización de esas tareas y por qué seguir reflejando una realidad de los 50, ¿verdad? Como si fuera algo que no se ha transformado en los últimos 75 años, ya vamos, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Entonces, pues sí, esa es como una de las grandes funciones del cine, ¿verdad? Como pensar, o sea, primero vernos en pantalla, porque no es lo mismo también ser como un consumidor pasivo y siempre como de otros contenidos de afuera, que ser el gestor de los propios contenidos, ¿verdad? Em, y luego, bueno, pensarnos como sociedad, definitivamente. Claro, hacer ese espejo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando no hubo películas como Gestación, por ejemplo, eso levantó una discusión en muchos espacios sobre el tema de el aborto con pastillas en Costa Rica, ¿verdad? Porque de repente, pues en la película, parte de la trama es una chica que necesita pues interrumpir un embarazo, ¿verdad? Y entonces ahí se ve como alguien le plantea que no, que con pastillas y todo. Y se abre la discusión de, hey, esto no es algo foráneo, esto es algo que ocurre aquí. ¿Verdad? O también la distancia que hay entre un lugar y otro, ¿verdad? Porque entonces la chica, qué sé yo, para pasar ella de Pavas a Escazú, a Santana, pues tenía que dar una vuelta enorme porque no había un puente o no había un tránsito sencillo ahí versus otras personas que tienen. Entonces, efectivamente, esos reflejos de nuestro país, que pueden aún estar muy centrados en algunas partes del país o en algunas vivencias, contribuyen a que discutamos esa realidad, que se nos vea y que es mucho más palpable que de repente un informe o que de repente, ¿verdad? Otro tipo de cosas. Ayuda a que el país se pueda mirar a sí mismo desde otro lente. Sí, y yo creo que ahí el gran reto, ¿verdad? Y tanto para el Ministerio de Cultura como para el Centro de Cine es también democratizar el acceso a esos fondos, ¿verdad? Que también la producción de cine no se quede solo en el Valle Central o en la mirada de ciertas clases sociales, digamos, porque, bueno, claramente no es como un cine que producen como las clases más desposeídas. Entonces, bueno, ¿de qué manera también eh, ver las historias que tiene la gente, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿verdad? Que hay una serie de películas, pero todas son desde la mirada del Valle Central. Claro, o en ocasiones, peor aún, desde una mirada muy caricaturizada de las zonas costeras, ¿verdad? También, también, exactamente.
Y han habido como iniciativas como de, no sé, como de incubadoras que busquen como involucrar otras poblaciones o abrir espacios donde la gente pueda por lo menos empezar a escribir parte de esas historias y concursar para que después se vayan a implementar, no sé, este tipo de iniciativas que podrían ir generando como semilleros, ¿verdad? Sí, a nivel privado lo desconozco. Sé que el Centro de Cine tiene un programa de alfabetización audiovisual que en parte también se genera con el Festival de Cine. El Festival de Cine tiene, bueno, estas sedes que te comenté acá en San José, pero también desde marzo hasta junio el festival está girando en 7 comunidades distintas. Digamos, cada año esas comunidades cambian, pero que son en zonas rurales, ¿verdad? Entonces, se hacen proyecciones para escuelas, para colegios, para público en general y al mismo tiempo también talleres de cine, que ese se hace específicamente con chicos y chicas de colegios. Entonces, son esfuerzos que son pequeñitos y que se están haciendo con el presupuesto que hay, pero que esperamos irlos como agrandando y fortaleciéndolos, ¿verdad? Sí, poder tener un poquito más de alcance. Ahí hay alianzas potenciales muy interesantes entre el Ministerio de Educación Pública. Ahora que mencionabas, por ejemplo, las películas permanecen muy poco tiempo en las salas. Bueno, de repente podría haber una posibilidad ahí de ampliar la exposición de algunas de las películas nacionales por medio de alianzas con, pues, con el sistema educativo, con el sistema de educación superior, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, parte de estas giras se hacen en alianza con el MEP y pues sí, en eso estamos todo el tiempo, como también. Vos estás ahorita al frente del Festival de Cine, pero si tuvieras una varita mágica y pudieras escoger cualquier puesto del país dentro de la función pública para desempeñar, ¿cuál escogerías? Híjole, la pregunta. No lo sé, no lo sé, la ¿Ministra verdad. de Cultura? No. Podría ser, podría ser. O sea, que, creo que sería como, creo que sería como interesante tener la posibilidad de hacer como ciertos programas y poder fortalecer ciertas instituciones. Sí, o sea, te lo digo con toda honestidad, me encantaría, pero tampoco es algo que me parezca muy atractivo porque también son instituciones muy complejas a lo interno Claro. y tienen como unos funcionamientos que, o sea, quiero decir, como la forma en que están estructuradas a veces impide que la gente pueda hacer más cosas también. Eso, sí, eso, Y básicamente. esa varita mágica para poder generar mejores condiciones dentro del cine está tal vez entonces en el sector privado. A dónde podría uno pensar que si uno pudiera hacer un cambio así, un giro de llave, podría tener más impacto para el sector de cine? Pues creo que en realidad es como todo el ecosistema, ¿verdad? O sea, no podría decir que el peso tendría que estar en una u otra. O sea, creo que definitivamente tiene que haber como un buen marco jurídico, em, unas ciertas condiciones. A ver, el tema del cine es que implica tantas áreas como vos misma lo señalabas ahora, ¿verdad? Implica como em, digamos, pagos de servicios de tanta índole que, por ejemplo, el que el país sea tan caro en este momento incide directamente en que se pueda producir o no una película o en que a alguien le interese venir a filmar acá o no, ¿verdad? Es un país que tiene muchísima belleza natural, que tiene personal muy capacitado, que tiene como una serie de condiciones, pero también tiene otra serie de debilidades, ¿verdad? Es un país caro, es un país donde es difícil moverse, ¿verdad? Porque el estado de las carreteras no necesariamente siempre está bien o hay mucho tráfico, etcétera. ¿Verdad? Entonces, al final es como un equilibrio entre muchas partes, ¿verdad? Claro. Sí, los retos que enfrenta la población en general para el bienestar también los enfrenta la producción audiovisual, también el tamaño. Yo pienso muchas veces en el tamaño de esa audiencia, porque es que, claro, los países que son mucho más grandes
tienen naturalmente una audiencia pues interna que puede consumir ese producto y permiten la creación de industrias culturales que son un poco más difíciles en países que tienen población más pequeña. Yo pienso, por ejemplo, la población de Bogotá es 2 veces la población de Costa Rica entera, ¿verdad? No sé si ahí hay margen para pensarnos en aquel sueño centroamericano, para que ese mercado común centroamericano ayude a ampliar los límites de países que somos un poquitito más pequeños. Sí, o sea, definitivamente, claro, la población del país es muy pequeña y la cantidad de la gente que va al cine es todavía menor, ¿verdad? Em, y luego bueno, luego hay otro tema, es que ahí tal vez me voy a extender demasiado, pero no necesariamente todas las películas buscan un gran público. Hay Ok, películas que buscan nicho también y hay películas que eh, tienen otros objetivos, ¿verdad? Que ahí ya entramos en un tema complejo porque como que la mayor parte de la gente ve el cine como en términos económicos, pero hay otras razones por las cuales hacer cine. ¿Verdad? Que pueden ser denuncia, que pueden ser concientización sobre algún tema, que puede ser un trabajo a favor de derechos humanos, ¿verdad? Que puede ser también hacer películas comunitarias donde haya gente involucrada en todos los aspectos de la producción, incluso en la concepción. O sea, quiero decir que hay muchos, muchos modelos de cine. Entonces, obviamente es importante el dinero, pero también hay otras formas de distribución. Que eso es interesante también, como a veces siento que heredamos unos modelos de Hollywood y tal, pero no claro. nos ponemos a pensar qué es lo que realmente nosotros queremos hacer y qué queremos, a dónde queremos llegar con con nuestras películas, eh, qué función o para qué las estamos haciendo. Porque de pronto no necesariamente todos queremos estar en festivales o no queremos que todas las pelis que hacemos sean para festivales. Puede que algunas sí, pero otras sean más para la comunidad. De pronto no necesitamos que esté en una sala de cine, de pronto puede estar en el salón comunal también o puede estar. Diferentes objetivos y habría que buscar, eso sí, mecanismos que permitan la producción para todos esos diferentes objetivos. Exacto, exacto. Porque ese sí es uno de los grandes retos que enfrentamos, ¿verdad? Poder producir cine comunitario, pues implica crearle condiciones a esa comunidad para que pueda tener las herramientas para poder hacer esa producción. Claro, e incluso como a nivel de valoración de proyectos, ¿verdad? En el caso de fondos. O sea, ¿qué es más valioso? Un proyecto que va a ser comunitario, que tal vez no tenga tanta proyección internacional, o nos importa más de pronto el premio, la alfombra roja, ¿verdad? O sea, son como Claro, claro, preguntas que hay que claro. hacerse también. Sí, sobre ese rol del cine. Bueno, se nos fue el tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Conversamos, se viene el Festival Internacional de Cine. Ojo, a partir de junio estén pendientes en la Sala Magali, pero en diferentes espacios también. Vamos a tener una muestra fantástica desde Centroamérica y el Caribe hispanohablante, esta vez con un equipo de curaduría y de dirección artística de 3 mujeres con una visión alternativa y crítica, invitarles a que participen e invitarnos a todos y a todas a que busquemos maneras para que mejoren las condiciones de producción cinematográfica en Costa Rica y podamos construir ese espejo que nos permite vernos desde diferentes lentes y construido también desde las raíces y los zapatos de este país, en lugar de estarnos viendo, como bien decía Patricia, desde los lentes y los zapatos que construyen otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Maggie Salas, su anfitriona. Les invito a que sigan nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que hablar.